Gracias, buenas noches. Liliana Naule, de Pulso Saludable. Quisiera preguntarle, licenciado de INJUVE, ¿cuál sería el mensaje que le daría a los jóvenes para evitar que hagan estas fiestas COVID que le denominan y con la intención de contagiarse y según adquirir la inmunidad? Creo que es algo muy peligroso tal vez para ellos y para sus familias. Y doctor Gatell, ya sabemos algo del examen del ENARM, si nos puede platicar un poquito de esto. Gracias. Claro, con todo gusto. Creo que es muy importante dos cosas. Por un lado, terminar con los prejuicios que existen hacia las juventudes. Lamentablemente muchas veces se les responsabiliza de muchos de los problemas que tenemos en el país. Y por otro lado, desde luego, entender que todas las juventudes tenemos que tener un papel responsable ante la situación que estamos viviendo hoy en día y que podemos contribuir al generar bienestar colectivo. Entonces, nuestro llamado es para ambas partes, por un lado, a terminar con los prejuicios y con los estigmas, que no podemos seguir con ellos, y por otro lado, desde luego, un llamado a actuar de manera responsable y a contribuir al bienestar de la nación, que eso es sumamente importante. Perfecto. La segunda pregunta la habían hecho previamente, me parece que usted, Liliana o Fernanda, y este es un mensaje para todas las médicas y médicos generales que están interesados en cursar una especialidad, un curso universitario de especialización en medicina, las famosas residencias médicas. La respuesta es positiva, favorable, optimista. Sí, continúa vigente el plan de realizar el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Esta es la 44ª sesión, es decir, la generación 44, y se va a hacer tal como está contemplado la próxima semana. Hemos estado en contacto muy estrecho con todos los que están organizando la logística, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que es primariamente la responsable. En esto ha participado también el INSABI, específicamente el doctor Alejandro Esbarch, coordinador médico del INSABI, y los recintos, como comentábamos hace unos días, también son sujetos de aplicar los protocolos de seguridad sanitaria en espacios públicos cerrados. Al examen concurren un poco más de 30,000 aspirantes y necesariamente esto se convierte en una zona de riesgo de transmisión y no queremos que se infecte nadie. Entonces se aplicarán los protocolos establecidos. Muchas gracias. Fernanda Mendoza, glucosa atómica. Gracias, buenas noches, doctor. Fernanda Mendoza para glucosa atómica. Reiterando lo que ya le había preguntado, pues todavía hay mucha inquietud por parte de los médicos en redes sociales. La convocatoria contemplaba que en la segunda semana de octubre iban a publicar las especificaciones, pero todavía no hay información al respecto sobre lo que usted menciona también. Me comparten los compañeros que pues hay mucha preocupación e incertidumbre porque los estados donde van a aplicar el examen, que son Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y Tabasco, pues son estados donde todavía los contagios están muy presentes. Además de que en Jalisco va a haber una limitante al transporte público, entonces muchos ya tendrían que viajar la próxima semana y están muy preocupados por saber su situación. Entonces, me gustaría pedirle también si puede venir alguien de la CIFRUS para informar las medidas y especificaciones que todavía no se han publicado, así como pedirle también si usted nos puede indicar dónde consultar esta información al respecto, ya que nos había dicho el miércoles que pues se iba a informar y hasta ahora nadie lo ha hecho. Así que si nos pudiera decir cuándo va a venir alguien a este espacio o en algún otro de CIFRUS para que nos aclare todas estas dudas. Gracias. La buena noticia es que aquí está con nosotros el doctor Ricardo Cortés Alcalá, quien es director general de promoción de la salud y es el líder precisamente del área de promoción a quien corresponde también, por un lado, la divulgación y, por el otro lado, la coordinación, en su caso, elaboración de estos protocolos. Doctor Ricardo Cortés. Muchas gracias, doctor López Gatell. Trabajamos en la revisión del protocolo propuesto por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en la Salud. Está listo y probablemente en cuestión de este fin de semana, de horas, pudiera como lo comentó el subsecretario, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud ya
confirmarnos que es la última versión, la que revisamos nosotros en Promoción de la Salud en la Subsecretaría, para poderla publicar en la página de coronavirus.gov.mx y en la página que también así defina la Comisión Interinstitucional. Muchas gracias, doctor Ricardo Cortés. Y me anticipo a los hechos por las conversaciones que hubo la semana pasada respecto al Senado de la República y la respuesta a la solicitud de información que hizo el Senado a la Secretaría de Salud y que respondió el doctor Alomía en nombre de la Secretaría. La Secretaría de Salud y el operativo COVID tenemos una serie de protocolos, están desde hace muchos meses de acceso público. Las distintas entidades públicas, sociales o privadas que van a realizar eventos como el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, que implican la movilización o concentración masiva de personas, están obligadas estas entidades, los que organizan las actividades, a seguir los protocolos. En algunos casos tenemos una consulta directa, ha ocurrido con múltiples entidades, con las iglesias, tanto la católica como múltiples otras iglesias, la Liga MX, a veces actividades gubernamentales locales, gobiernos municipales, actividades del sector social. Entonces, este es el caso también, los poderes de la Unión, como ocurrió la semana pasada. Este es el caso también, la consulta la hace la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, conocida como CIFRUS, que preside la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, y la Dirección de Promoción de la Salud revisa que el protocolo específico sea congruente con el protocolo general. Y la responsabilidad directa de que ese protocolo se cumple y sea supervisado, que se cumple, es de cada una de las administraciones de las sedes. Las sedes ocurrirán como se conoce, en varias entidades de la República. Eso es para acercar geográficamente el examen a las personas aspirantes, y quien administra el operativo del examen es responsable de garantizar que se cumplan los protocolos. Esperamos que no se infecte nadie, que no se contagie nadie durante el examen, pero es indispensable por ello garantizar que se cumpla, que se aplique el protocolo. Muchas gracias. Juan Carlos Machorro, AM Noticias, Querétaro. Gracias. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Para el representante, el titular del INJUVE, ¿cuáles son los programas o las acciones que mayormente se han visto afectados en el organismo que usted dirige debido a la pandemia? Porque sabemos esta cuestión de sana distancia y ustedes fomentan mucho cursos educativos, etcétera, y pues toda la educación hoy es en línea. ¿Qué tanto se ha habido afectado? Y si me permite el doctor Gatell, no sé qué tanto está llegando de forma o fluyendo adecuadamente las vacunas de influenza. Nos ha llegado información de que centros de salud de las alcaldías de Milpalta, Tláhuac, Iztapalapa, parte de Nesa, tienen más de una semana que no tienen la vacuna. O sea, a la gente le dicen, ven mañana, o sea, hasta está la enfermera en la puerta pues para poderlos vacunar, pero no tiene vacunas. O sea, ¿cómo va esta cuestión? También la clínica 15 que le toca el oriente de la Ciudad de México del IMSS, igual, es una clínica grande y también, o sea, la gente, las enfermeras, los encargados te dicen, sí, los vamos a vacunar, pero no hay vacunas. O sea, ¿cuándo llegan? Pues a lo mejor en una semana. O sea, ¿cómo va fluyendo esta cuestión? Gracias. Gracias, pues compartirles que todas las actividades que teníamos en territorio con jóvenes de todo el país, las tuvimos que transitar por completo al tema virtual. Por ello, gran parte, todas las capacitaciones en este momento son virtuales, todas las acciones son virtuales. Y también algo importante que logramos detectar es que, la tecnología es una herramienta fundamental en este año, y en los siguientes años, que nos va a permitir reducir brechas de desigualdad, pero también es una herramienta muy importante para las juventudes de México. Entonces, pues compartirles que y el próximo año seguramente estaremos todo de manera virtual, y conforme los semáforos nos lo permitan, iremos nuevamente haciendo actividades en territorio de manera presencial. Gracias, Guillermo. Sobre esto de la llegada de las vacunas, qué bueno que lo pregunta Juan Carlos, hay que considerar varios aspectos. Uno, la distribución de los productos farmacéuticos, en este caso de la vacuna, tiene distintos mecanismos.
Concretamente, el Gobierno federal, la Secretaría de Salud, a través de el Centro Nacional para la Prevención, para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, CENSIA, que tiene a su cargo el Programa Nacional de Vacunación y que dirige la doctora Miriam Veras, es responsable de comprar las vacunas y tenerlas listas para las entidades federativas. Los gobiernos de las entidades federativas, esto lo he recordado muchas veces, desde 1997, la Secretaría de Salud se descentralizó. Cuando pensemos en la Secretaría de Salud, pensemos en 33 Secretarías de Salud, la Secretaría Federal y 32 Secretarías estatales. Cada estado tiene una Secretaría de Salud y cada estado tiene un organismo público descentralizado que se llama genéricamente Servicios Estatales de Salud. En algunos casos se llaman institutos de salud. Es responsabilidad del gobierno del estado. Una vez que llega la vacuna a los estados, a los almacenes que disponen los estados, es responsabilidad de los estados, de la Secretaría de Salud de los estados, distribuirla a los distintos centros de salud donde se aplica. Entonces, ¿qué está ocurriendo exactamente en las demarcaciones que usted comenta? No lo sé, pero con mucho gusto lo podemos averiguar y lo que podemos hacer para facilitar a la ciudadanía las cosas, y se lo pediremos a la doctora Miriam Veras, es poner un mapa, como ponemos mapas en nuestros tableros de control sobre la disponibilidad de camas para la atención de COVID. En este caso podemos poner un mapa que actualicemos semanalmente del momento en que se distribuyen las vacunas, por lo menos hasta las distintas jurisdicciones sanitarias. Es probable que el último tramo de la jurisdicción sanitaria, que es la oficina administrativa que coordina el sistema de salud localmente, hacia los distintos centros de salud, la información no podría fluir en tiempo tan inmediato como para conocerlo, pero vamos a procurar que por lo menos esté para las jurisdicciones sanitarias. Las instituciones federales, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, no tienen el mismo contrato que tuvo la Secretaría de Salud, es un contrato independiente. La compañía farmacéutica que provee de vacunas, en el caso del IMSS, es la misma que provee a la Secretaría de Salud, y la entrega de vacunas para el Seguro Social ocurrió con un desfase de aproximadamente 3 semanas posterior a la entrega para la Secretaría de Salud. Entonces, efectivamente, no solo en esta clínica 15, sino en todo el país, el Seguro Social está administrando vacunas con un desfase respecto a lo que lo está logrando las Secretarías de Salud del país. Muchas gracias. Arturo Contreras, pie de página. Buenas noches, gracias. Arturo Contreras, de pie de página. Una duda sobre la vitamina D, ¿no? Si la vitamina D ayuda a prevenir COVID y a mejorar las defensas en el sistema. Y sobre la inmunidad cruzada que podría otorgar la vacuna DTP, la de tosferina, bueno, gracias. Eso. Sí, muchas gracias, Arturo. Aprecio mucho estas preguntas. La vitamina D tiene múltiples funciones. La más quizá amplia en términos metabólicos es participar en el metabolismo de los huesos, en la incorporación de calcio a los huesos, y los huesos son, además de ser un componente del sistema musculoesquelético, son el reservorio principal del calcio. El calcio, a su vez, es necesario para el funcionamiento celular en una enorme cantidad de procesos bioquímicos. La vitamina D lo que permite es el metabolismo del calcio en el organismo, su absorción, y no sería demasiado largo explicar todos los detalles, pero digamos el metabolismo del calcio. En este sentido, se ha observado que algunos procesos del organismo, procesos celulares de alta recambio celular y de alta demanda energética, se facilitan cuando existe unas buenas concentraciones de calcio, y de manera indirecta cuando existe niveles suficientes de vitamina D.
Uno de los modelos que se estudió desde hace ya varias décadas fue tuberculosis y se ha aceptado, se ha mostrado científicamente que la inmunidad frente a la tuberculosis necesaria para evitar la reactivación de la tuberculosis latente se facilita por la vitamina D y por lo tanto la vitamina D se convierte en un elemento preventivo de la tuberculosis. Basado en el mismo principio, se ha pensado que en la inmunidad necesaria para resistir o modular la afección que puede ocurrir por el virus SARS-CoV-2, causante de COVID, pudiera ser beneficiada por la vitamina D. Sin embargo, hasta el momento consideramos que no existe suficiente evidencia que sea consistente, que aborde los distintos aspectos, como comentábamos hace unos días, desde el nivel bioquímico, el nivel subcelular, celular, tisular, orgánico, clínico y epidemiológico. La hipótesis es razonable, pero no existe una evidencia científica todavía muy sólida como para recomendar el uso de la vitamina D como un elemento preventivo. Y quisiera destacar eso. Como hemos visto a lo largo de la epidemia, es frecuente que aparezcan noticias nacionales o internacionales que de repente posicionan en la conciencia del público la esperanza de que hay una medicina, de que hay un producto que puede ayudar a prevenir. Y las noticias son más rápidas que la investigación científica, y cuando se leen en un periódico nacional o internacional, hay personas que asumen que eso es evidencia científica. Entonces, no es el caso. Hasta este momento la evidencia científica no sugiere que usar vitamina D, consumir vitamina D en dosis, particularmente en dosis altas, disminuya el riesgo de tener COVID. Y es muy importante que la población lo conozca para que no tenga la falsa expectativa de que está protegida si toma una pastilla de vitamina D. Y lo otro era la vacuna DPT. Hay un estudio reciente, reciente de esta misma semana, publicado a cargo de la Universidad Complutense de Madrid, un grupo académico bastante sólido, que por una asociación, es un estudio de asociación, identifica que la vacuna DPT, esta es una vacuna que se usa desde hace décadas en la infancia, es la vacuna contra la difteria, la tosferina y el tétanos. El componente de difteria pudiera ser un elemento que, por inmunidad cruzada, confiera resistencia hacia el COVID. Lo mismo, es un solo estudio, aunque haya salido por múltiples medios de información y agencias noticiosas internacionales, eso no es evidencia científica. El estudio tiene sus virtudes, también tiene sus limitaciones, y no debe considerarse ahorita que las personas vacunadas contra DPT, que básicamente son o somos todos los que tenemos menos de 55 años, estamos protegidos contra el COVID. No hay que confiarnos en ese sentido. Muchas gracias, Arturo. Siempre siga haciendo esas preguntas. Por favor, Héctor García, periódico Basta, Grupo Cantón. Gracias, subsecretario. Dos preguntas rápido. En días pasados usted nos ha explicado de que no se iban a llevar a cabo, bueno, más bien que las autoridades no llevarán a cabo medidas coercitivas para la utilización del cubrebocas. Le menciono esto porque, por ejemplo, las autoridades de Oaxaca ya anunciaron multas de 500 pesos o hasta 36 horas de arresto para quienes no lo porten adecuadamente en la vía pública. Bueno, sé que son medidas estatales, pero bueno, quiero saber su postura. Y la otra, así rápido, las secretarias de Trabajo y Economía dieron por terminadas sus conferencias a partir de hoy, fue la última. ¿Qué pasa con la de ustedes? ¿Seguimos? Muchas gracias. Gracias, Héctor. Sobre las medidas coercitivas, efectivamente en el estado de Oaxaca se ha retomado esta idea de imponer multas a quien no utilice el cubrebocas. En el estado de Oaxaca mismo, hace varios meses, ya había ocurrido un episodio bastante lamentable en donde policías municipales habían reprimido con el uso de la violencia a un ciudadano
por no portar el cubrebocas. Este fenómeno ha ocurrido en varias otras entidades federativas y hemos visto cómo distintos gobiernos estatales y también municipales han establecido medidas administrativas de sanción a quien no porte el cubrebocas. No está en la capacidad legal del gobierno mexicano, del gobierno federal, inhibir estas acciones, es decir, las entidades federativas y los gobiernos municipales pueden tener competencia al respecto para establecer algunas de estas medidas, sobre todo los gobiernos estatales, no necesariamente los municipales, pero el gobierno mexicano tiene una postura clara al respecto. Consideramos que no es apropiado, no es útil y en cambio puede ser muy inconveniente el culpabilizar al individuo por un fenómeno que es colectivo. Y además, el uso del cubrebocas, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, me lo voy a poner mientras lo digo, el uso del cubrebocas es un instrumento auxiliar, complementario de la protección para las demás personas. Si yo porto el cubrebocas, como lo estoy portando en este momento, les ayudo a todos ustedes a que no se contagien si es que yo tuviera el virus SARS-CoV-2 o muchos otros virus respiratorios y estuviera en posibilidad de transferirlo a ustedes o a los compañeros aquí presentes. No es una medida útil para protegerme a mí mismo, no es una barrera de protección suficientemente eficiente. Pero no por ello el cubrebocas debería ser obligatorio, y el hacerlo obligatorio a través de la coerción, ya sea administrativa y peor aún el uso de la fuerza pública, trastorna la organización de una respuesta colectiva que necesariamente tiene que ser solidaria a la epidemia. En la historia de la epidemiología, a ver si un día podemos dedicar una sesión a la historia de la epidemiología, vemos este fenómeno de estigma, de discriminación, de culpabilizar a los otros, las otras personas que nos circundan. Es frecuente además que esto tenga componentes adicionales de discriminación, por ejemplo, a minorías étnicas, minorías nacionales, géneros, distintas diversidades sexogenéricas, como ha ocurrido por más de 35 años con la epidemia del VIH-Sida, y se ha mostrado lo que consideramos es las peores expresiones de los seres humanos, que son precisamente el odio. El odio es una muy mala resultante de la ignorancia y el miedo. Y la ignorancia y el miedo combinados dan odio, y el odio lleva a ver a las otras personas como enemigas y a pensar que están obligadas a hacer algo para que yo no tenga un problema. Y ese enfoque del cubrebocas que ha obsesionado a un segmento pequeño de la población, pero un segmento que repetidamente ha estado insistiendo en este tipo de llamados a la represión, nos parece completamente inconveniente al gobierno mexicano, que tenemos una convicción profunda de la importancia de respetar y hacer respetar los derechos humanos de todas las personas. Entonces, ojalá que haya una reflexión al respecto y que se busque que la respuesta sea una respuesta de solidaridad, una respuesta basada en la convicción, en la percepción del riesgo y en la generosidad que permite ayudar a unos con otros. También existe lo mejor de los seres humanos expresado en las epidemias, el altruismo. Y el altruismo, exactamente opuesto a el odio, es producto de la claridad mental y la templanza. Muchas gracias. Sobre las conferencias de prensa, efectivamente hoy se despidieron la secretaria Graciela Márquez, la secretaria Luisa María Alcalde, porque ha concluido el ciclo, se estima que ha concluido el ciclo de necesidad de las dos conferencias sobre bienestar y sobre programas sociales. Esta no, esta todavía no estimamos que haya cumplido su ciclo, no sabemos cuándo va a terminar. Espero que todavía haya una utilidad pública de mantenerla y que la ciudadanía estime que recibe algún beneficio de atenderla por el número de asistentes que se conectan o que visualizan a través de las distintas redes sociales
suponemos que puede ser de utilidad. La presencia de ustedes aquí como comunicadoras y comunicadores nos hace pensar que es útil, y sabemos que hay también otras reporteras y reporteros que, aunque no vienen a la conferencia, obtienen las notas a partir de la conferencia, ya sea para comunicar o para expresar otro tipo de puntos de vista. Lo que sí, y gracias por que su pregunta me recuerda, entramos en un periodo de 3 días de luto nacional que han sido decretadas por el señor presidente, y por respeto al proceso de luto vamos a suspenderla temporalmente, sábado, domingo y lunes. Retomaremos la noche del martes 3 de noviembre, pero sábado 31 de octubre, domingo 1 de noviembre y lunes 2 de noviembre no tendremos la conferencia COVID. ¿Mande? Seguirá a la misma hora, a las 19 horas, es una hora que ya nos resultó conveniente, y también para la audiencia parece que se ha acomodado ya la referencia de la conferencia de las 7, a veces le llaman de otra manera. Estamos comprometidos con la transparencia, con la información, sabemos que puede ser necesaria todos los días, y de cualquier manera nuestro equipo trabaja continuamente. Tenemos guardias, tenemos gente que ya tiene roles específicos. Nuestra unidad de inteligencia epidemiológica, específicamente nuestra sala de crisis, trabaja las 24 horas del día, y se subirá el informe en la hora acostumbrada, y los tableros de control, los tableros de información, tanto el de la Secretaría de Salud como el de CONACYT, como los otros que tenemos, se irán actualizando periódicamente. Pues muchas gracias, son las 19:58 de este viernes 30 de octubre, y nos vemos entonces el martes 3 de noviembre, también usted nos puede ver el martes 3 de noviembre. Muchas gracias.